Buenas tardes a los amigos del canal. Vamos a continuar con un nuevo video de medios de unión, tratando el tema de uniones soldadas, desarrollando algunas especificaciones concretas del código sobre el cual nos vamos a basar para los diseños de este tipo de uniones y un ejemplo de aplicación como introducción también al tema. Respecto a la resistencia de diseño de soldaduras, el CIRSOC 301-2005 en el capítulo J nos define dos estados límites. Por un lado, la que tiene que ver con el metal de aporte o el electrodo, la resistencia límite del metal de aporte, y por otro lado, la que tiene que ver con el metal de base, o sea, la característica del acero de las chapas que estamos vinculando. En la tabla J25 se presentan las resistencias de diseño de ambos estados límites que plantea el reglamento. Las ecuaciones de diseño son para el metal base. La resistencia de diseño es el factor de resistencia Φ por la resistencia nominal del metal base en megapascales por el área de la sección transversal efectiva del metal base en centímetros cuadrados. Y por otro lado, la otra ecuación de diseño, la resistencia relacionada con el electrodo del metal de aporte, es la resistencia de diseño, es el factor de reducción por Fw, que es la resistencia nominal del electrodo de megapascales, por Aw, que es el área de la sección efectiva de la soldadura en centímetros cuadrados, tal cual lo hemos visto en los videos previos, por 0,10, la constante de conversión de unidades. La menor de las dos nos definirá la resistencia de esa unión. Como vemos en el dibujo de la izquierda, dos chapas solapadas vinculadas por una soldadura de filete frontal. La sección 1 y la sección 3 definen el metal de base, la resistencia, y la sección 2 define el cordón de soldadura. En el dibujo de la derecha tenemos en la sección 1 define el metal base y en las secciones 2, ambas iguales, define la resistencia del cordón de soldadura. Tenemos que aplicar las ecuaciones correspondientes en 1, 2 y 3 y la menor será la que nos define la resistencia de la unión. La tabla que les mencioné es la tabla que estamos visualizando acá, donde se define en la columna de la izquierda tipo de fuerza, por ejemplo tracción perpendicular al área efectiva, corte en el área efectiva, y marqué en particular para soldaduras de filete, corte en el área efectiva, verificaciones en base y en electrodo. Para en ambos casos el factor de resistencia a utilizar es 0,6 y para, en este caso, la resistencia nominal es 0,6 de la resistencia del acero del electrodo. A modo de ejemplo. Después hay diversos tipos de uniones, soldaduras de tapón y muesca, a tope de penetración parcial, a tope de penetración completa, donde están dadas las variables que hemos mencionado. Ven que el factor de resistencia no es el mismo en todas las uniones. Vamos a ver un ejemplo de aplicación sencillo, unión soldada. Tenemos que verificar o diseñar la unión de dos hierros ángulos que forman la diagonal de la cercha o cableada que está dibujada, ¿sí? Que transmiten en la peor situación al nudo, al cordón, al nudo A, una fuerza de tracción requerida mayorada TU de 220 kN. El acero de las chapas cartelas, a las cuales se sueldan los perfiles, y el acero de los perfiles hierro ángulo es FI 235 MPa y FU 370 MPa, o sea AL24, y el tipo de electrodo que vamos a utilizar es FE/XX 480 MPa. Tentativamente usamos como diagonales dos perfiles L de 2 por 1/4, donde la sección de cada uno es 605 centímetros cuadrados, el radio de giro mínimo es 0,99, el espesor del perfil por ser 1/4 es 0,635 centímetros y el espesor de la cartela es igual, de 1/4. Estas son las dimensiones, las características de los materiales y con ellas vamos a trabajar para diseñar el cordón correspondiente.
Por un lado, la resistencia cortante unitaria del metal base, aplicando la ecuación que vimos, Φ en este caso es 0,9 para el metal base, por 0,6 por Fi, la resistencia FBM del metal base, por el espesor TF, por 1, la unidad de longitud. O sea, la resistencia cortante unitaria del metal base. La resistencia por unidad de centímetros del metal base es 806 kN por centímetro. El mismo criterio vamos a hacer para un cordón de soldadura, que primero tendremos que estimar las dimensiones del cordón. El factor de resistencia en este caso es 0,6, la resistencia Fxx es 480 megapascales y vamos a tentativamente adoptar una sección de cordón DW igual a 4 milímetros. El espesor de garganta efectivo es EG igual a 0,70 veces DW. Entonces, para 1 centímetro de filete, aplicando la ecuación, tenemos Φ por FW por EG por 1 por 0,10. O sea, 0,6 por 0,6 por 480 por 0,77 por 0,4 por la constante de conversión de unidades. Nos da la resistencia de diseño 488 kN/cm. Es decir, de las dos ecuaciones, la que aporta menor resistencia y por lo tanto va a ser la que va a definir la resistencia de la unión, va a ser el cordón de soldadura. 488 kN/cm. Visualizamos lo que es DW y EG en el corte de la izquierda. Ubicamos en un corte la unión con respecto a la cartela central. Cada perfil se va a soldar mediante dos cordones, uno superior y otro inferior. Por lo tanto, el valor de TU va a ser transmitido a través de 4 cordones de soldadura. Entonces la resistencia de diseño requerida para un cordón, suponiendo los 4 iguales, va a ser TU sobre 4, que es 220 sobre 4, 55 kN. Acabamos de calcular que para este cordón, espesor tentativo de cordón y características del electrodo, la resistencia de diseño es 4,88 kN por centímetro. Entonces la longitud requerida para ese cordón va a ser 55 sobre 4,88, 11,27 centímetros. Hacemos el control, si es mayor que la mínima, 4 veces DW, 1,60, cumple, y si la longitud efectiva máxima, LW sobre DW, ¿qué valor nos da? Porque si era excesivamente larga, empezaba a verse afectada por un coeficiente beta menor que 1 porque no era uniforme la transmisión de tensiones. En este caso nos da 28,1 menor que 100, entonces no hay inconveniente con respecto a la reducción. Se adoptan cordones de igual longitud, 12 centímetros en ambas caras, con espesores de W igual a 4 milímetros. Alguien de ustedes puede decir, con toda la razón del mundo, que la carga se transmite del baricentro de cada uno de los perfiles a la chapa de vinculación ubicada en el punto del baricentro de los perfiles, y que el baricentro de la unión soldada no coincide con el baricentro de los perfiles porque son ambos iguales. ¿Sí? Es cierto, hay una excentricidad que estamos ignorando, pero el reglamento nos plantea esta solución como aceptable por una cuestión de simplicidad para estructuras que no estén sometidas a cargas cíclicas o fatiga. Ahora, si queremos, hemos hecho el dibujo, lo hemos resuelto como el esquema de la derecha. Si queremos resolver este problema con más precisión, tendríamos que hacerlo según el criterio de la izquierda, es decir, que la longitud del cordón en cada uno de los extremos del perfil nos arroje que el baricentro del cordón de soldaduras coincida con el baricentro del perfil. ¿Sí? Para situaciones en las cuales se prevén ciclos de cargas importantes, tenemos que tratar de evitar estas excentricidades desarrollando cordones de diferentes longitudes, de tal manera que ambos ejes, cordón de soldadura y punto de aplicación de la carga en el perfil, coincidan.
Respecto de las soldaduras de filete balanceadas, ¿cómo vamos a obtenerlas? Consideramos un perfil de hierro ángulo de alas iguales, como el del ejemplo. Si llamamos C al tamaño del lado del perfil, ¿sí? Sería si es 50 milímetros, si el perfil es de 2 pulgadas sería 50 milímetros, por ejemplo, C. Y si llamamos omega D la resistencia de diseño por unidad en kilonewton por centímetro de la soldadura, la carga axial última a tomar, TU, es la longitud de soldadura requerida total, L requerida sería TU sobre omega D, o sea, la fuerza a transmitir dividido la resistencia por unidad de longitud, omega D. Y si deseamos evitar esa excentricidad, lo que tenemos que hacer naturalmente es que el cordón inferior, L2, tenga una extensión mayor que el superior L1, de tal manera que el baricentro de ambos cordones coincida con el punto de aplicación de la resultante TU. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como ustedes ya saben, tomando la fuerza sobre el cordón 1, ¿cuánto vale? P1. Vale L1, la longitud de ese cordón, por omega de 1. Y la fuerza sobre el cordón 2, P2, vale L2 por omega de 2. La sumatoria de fuerzas es TU igual a P1 más P2. Por tanto, la longitud total de los cordones, L requerida va a ser igual a L1 más L2 asociado con las fuerzas P1 y P2. Podemos obtenerlo tomando momentos respecto del eje que pasa por P2. La fuerza de P1 por su brazo de palanca es igual a TU por su brazo de palanca. Y luego hacemos lo mismo. Tomamos el eje de referencia en P1 y hacemos TU por C menos I igual a P2 por la altura C. Entonces, tomando momentos respecto de la línea de acción de P2, tenemos que P1 por C menos TU por I es igual a 0. Reemplazando ahora P1 por LR1 por C por omega D y TU por L requerido por omega D multiplicado por I igual a 0, podemos sacar que L1 es igual a la longitud requerida total por I, fíjense en el dibujo, representa la distancia entre TU y L2, dividido C, que es el ancho total del perfil. De la misma manera, como mencionamos recién, tomando momentos respecto de P1, tenemos que P2 por C menos TU por C menos I igual a 0. Consecuentemente obtenemos L2 como L requerido por C menos I sobre C. Fíjense bien en el dibujo y la nomenclatura. Vamos a ver un ejemplo, el mismo ejemplo que vimos recién, pero ahora resuelto con cordones de filete balanceados. Es decir, que ahora vamos a lograr hacer coincidir el centro de gravedad de los cordones con el punto de aplicación de la fuerza, pero esto no es gratis, a costa naturalmente de que se extienda el cordón más largo y por lo tanto la cartela de vinculación de ambos elementos tenga mayores dimensiones. Entonces repetimos, TU es 220 kN, igual que en el ejemplo 4, los perfiles son 2L de 2 por un cuarto, la calidad de acero FI es 235 MPa de los perfiles y la chapa, la cartela, y FU 370. Con respecto a la resistencia de la unión soldada, es la misma de antes. Vamos a adoptar tentativamente un espesor de cordón de 4 milímetros de W. El electrodo, la calidad es 480 MPa y por lo tanto la resistencia de diseño por unidad de longitud RD es 488 kNc. Acá aplicamos las ecuaciones que acabamos de mencionar. Primero obtenemos la longitud total requerida, TU es 110 por perfil, ¿sí? Son dos perfiles. L es 110 sobre 488, 22,54 centímetros. 22,54 centímetros sería la sumatoria de L1 más L2. C vale 5 centímetros porque el perfil es de 2 pulgadas. Y I se obtiene simplemente de la tabla de perfil de distancia del baricentro al ala inferior, 1,5 centímetros. Consecuentemente, tomando momentos como acabamos de mencionar, L1 es L por I sobre C, 6,76, y L2 es L por C menos I sobre C, 15,78. Tenemos que redondear
L1 es 680 y L2 es 160. El 680 podríamos haber definido 700, ¿no? Esto implica, desde el punto de vista práctico, que ahora las dimensiones de la chapa nodal van a ser mayores, ¿sí? Para cumplir con esta exigencia de hacer coincidir los cordones de soldadura, el baricentro de los mismos con el baricentro de la carga aplicada, desde el perfil, se exige mayor tamaño de chapa nodal. Bajo ciertas circunstancias es ventajoso reducir la longitud de los cordones longitudinales por razones de espacio, como el que vimos recién, sobre la chapa a soldar, y podemos recurrir para ello a adicionar a las soldaduras longitudinales una soldadura transversal como la que vemos a lo largo de C con tita 90 grados, que nos arroja o nos adiciona al sistema de fuerzas una fuerza nueva P3. Teníamos P1 y P2 y ahora aparece P3 ubicada C sobre 2. Planteando las ecuaciones tenemos P1 L1 por omega D, P2 longitud L2 por omega D y P3 C por omega D. ¿Qué estamos suponiendo? Que el espesor de la garganta del cordón L1, L2 y el C es el mismo que el usual. La sumatoria de fuerzas nos da que P1 más P2 más P3 es igual a TU y por lo tanto que L1 más L2 más C, que está definida la longitud, es fijo, es igual a L requerido. Planteando equilibrios de momentos alrededor de P2, tenemos la ecuación P1 por C más P3 por C sobre 2 menos TU por I igual a 0 y podemos despejar el valor de L1. De igual manera, planteando el equilibrio respecto de P1, podemos despejar L2. Si de la resolución de estas ecuaciones tenemos valores negativos de L1, indicaría que la fuerza no requiere soldar todo el lado, la fuerza no es tan significativa como para que se requiera soldar la totalidad del lado C, ¿sí? Vamos a definir un par de temas más muy breves y cerramos este video. Definición de área efectiva en uniones soldadas. Cuando la fuerza de tracción se transmite desde un elemento que no sea una chapa plana, por ejemplo un hierro ángulo, solo mediante cordones longitudinales de soldadura o bien mediante cordones longitudinales combinados con secciones transversales, aparece el conocido coeficiente U que tiende a transformar una sección determinada en una sección eficaz. Entonces, la sección eficaz es igual a la sección AG por U, donde U es un factor menor que 1, es 1 menos X medio sobre L menor o igual que 0,9. L es la longitud de la soldadura más larga. Mu o U es el coeficiente de reducción, X es la distancia de la excentricidad de la unión, la distancia entre el plano de la unión y el centro de gravedad de la sección por el que va la fuerza a transmitir. Y L es la longitud de la unión, o sea del cordón, en la dirección de la fuerza aplicada, como vemos en el dibujo. Cuando la fuerza de tracción se transmite solo por cordones normales, tita 90 grados, se puede adoptar U igual a 1, como en el dibujo. Y por lo tanto A efectivo es igual a G. Cuando la fuerza de tracción, por el contrario, se transmite desde una chapa plana solo mediante cordones de soldadura longitudinales, debe cumplirse que omega, ¿sí?, el ancho de la chapa, sea menor o igual que L, la longitud del cordón de soldadura. Y en este caso, los valores de U correspondientes son, para L mayor que 2 veces omega, 1, para L entre 2 omega y 1,5 omega, 0,87, y para valores de L, longitud de cada cordón, más chicos, mayor o igual que omega y menor o igual que 1,5 omega, 0,75. ¿Sí? Entonces, al unirse chapas planas a tracción, las mismas pueden fallar en las esquinas por retraso de cortante si los cordones están muy separados entre sí. La forma que el reglamento nos castiga frente a esta situación es multiplicando la sección eficaz por un coeficiente menor que 1, que en estos casos extremos puede valer 0,75. Bueno, de esta manera avanzamos un poco más y vimos un par de ejemplos de aplicación. Los espero en el próximo. Gracias.